Predicación 2. Alguien tenía que presidir en estos días, no pudo estar y me tocó cubrir. Y por eso estoy acá y ahora voy con la prédica. Pero fue por eso. Alguien dice, es que el pastor quiere hacerlo todo. No, yo lo que más quiero es que haya más líderes, más gente. Que Dios use a más. El tema de esta mañana o el tema que vamos a compartir esta mañana viene de la mano de lo que hemos estado conversando. Hace 2 semanas atrás hablamos de esas cosas que Dios espera de mí. ¿Alguien recuerda cuáles son esas 3 cosas que Dios espera de mí? Examen, iglesia. Que vivamos en justicia. ¿Qué más? Que amemos la misericordia. Y falta una. ¿Cuál es la otra? Examen. Vuelvo a la prédica de hace 2 semanas. Creo que la ocupan escuchar nuevamente. ¿Cierto? Nos damos cuenta que a veces estamos, pero ¿cuál? Humillarnos ante Dios. Muy bien. Tenemos 3 cosas que Dios espera de mí. Dígale que tiene al lado. Dios espera 3 cosas de ti. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Que vivamos en justicia, que amemos la misericordia y que vivamos humillados delante de Dios. Simplificamos esto de la justicia en vivir en integridad como una palabra. También simplificamos las obras de misericordia o los actos de misericordia, que pueden ser muchos, en poder compartir con otros lo mucho que tienen, en no hacer acepción de personas. Vivir humillado delante de Dios tiene que ver con la obediencia a Dios. Tiene que ver con un corazón humilde, con un corazón que se ha doblegado ante la soberanía de Dios. ¿Dónde dice esto? En la Biblia lo dice. ¿Alguien recuerda el pasaje? Miqueas 6, Miqueas 6:8. Porque la palabra de Dios debe de ser nuestra guía. Y también la semana pasada vimos la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Vimos varias cosas. Sin embargo, nos dimos cuenta que para poder vivir en la justicia de Dios, debemos de conocer su palabra, que es la que nos enseña cómo vivir o cómo caminar en esta justicia divina. Hoy vamos a conversar los cimientos de la vida. Y quiero que te hagas una pregunta. ¿Tu vida está fundamentada en Dios? ¿Está fundamentada en Dios y su palabra? ¿O tu vida está fundamentada en conocimientos plenamente humanos? ¿Cuál es el sustento de tu matrimonio? ¿Cuál es el soporte de tu vida emocional? ¿Cuál es el soporte de tu vida? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Es fácil para un cristiano pensar y decir a la ligera, Dios es mi sustento, Dios es mi soporte. Sin embargo, hoy en día vemos a cristianos en todo el mundo ser derribados emocionalmente constantemente. La depresión, la ansiedad, no está lejos de los cristianos que se congregan y que dicen que Cristo es el fundamento de sus vidas. Y cuando vienen las circunstancias de la vida, llamémosle pandemia, también los cristianos están aterrados y escondidos con miedo. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Jesús dijo en Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. No solo es oír, sino es oír y hacer. Diga conmigo, oír y hacer. No solo oír. Ustedes hoy van a oír la palabra de Dios, pero eso no es suficiente. Es oír y hacer. ¿De qué le sirve a usted venir cada domingo, oír la palabra de Dios, pero salir a hacer lo contrario a lo que ha escuchado? De nada. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Ese cualquiera soy yo, ese cualquiera es usted.
Acá no importa si usted tiene un título universitario o si usted no sabe leer y escribir. Ahí no importa de dónde usted se graduó. Ahí no importa de qué barrio usted viene. Dice cualquiera. Porque la palabra de Dios está libre para todos aquellos que quieran oírla y hacerla. Le compararé con un hombre prudente o sabio, dicen otras versiones, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es lo que va a hacer que nuestras vidas permanezcan firmes en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, en medio de las tormentas, en medio de las angustias? Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Dios nunca dijo que la vida del creyente fuera a ser fácil, o que la vida del creyente fuera a estar exenta de las pandemias o de las circunstancias. Él nunca dijo eso. Él dijo: van a venir lluvias, van a venir momentos de dificultad, van a venir momentos en los que la vida va a golpear contra ti con toda su fuerza. Pero si tú estás fundado en mi palabra, la has oído y la has hecho, vas a permanecer firme. Sin embargo, la realidad de muchos creyentes en el mundo hoy es que las circunstancias los han derribado. Las circunstancias los tienen sumidos a una tristeza, a una angustia, los tienen postrados. Ya no alcanzan la fuerza ni el ánimo para venir a congregarse. Dice el verso 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La roca en simbología habla de Cristo, también habla de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra y hablamos de Cristo, estamos hablando de una misma cosa. Sin embargo, otro día profundizamos en esa verdad. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó sobre la arena la casa. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Las circunstancias de la vida van a golpear parejo. Si ahorita se viene un aguacero y todos estamos caminando allá afuera, no es como que se me abre una sombrilla, un paraguas. A mí dice sombrilla para los cristianos y para los demás que se mojen. No, nos mojamos todos. La pandemia no dijo: en la casa de los cristianos la gente no va a enfermar. Hubieron creyentes que murieron. Hubieron familias que se vieron afectadas con esto. Y hay gente que se vuelve contra Dios y se resiente con Dios por estas cosas. Sin embargo, Dios nunca nos dijo que nosotros estábamos exentos de circunstancias difíciles. Pero sí nos dijo que si nosotros oíamos su palabra y la hacíamos, estas circunstancias no nos iban a derribar. Hay gente que viene a la iglesia y escucha la palabra y no la hace. Y la Biblia dice que esta gente va a caer cuando las circunstancias aparezcan. La Biblia dice que estas personas van a sentir la pérdida. Realmente la van a experimentar. Y va a ser muy grande su ruina. Porque imagínense qué difícil venir a la iglesia toda la vida, que sople una circunstancia y estar igual que uno que nunca ha ido a la iglesia. Es una ruina grande. Eso es como ir toda la vida a la universidad y nunca graduarse. Pero usted va a la universidad, ¿de qué se ha graduado? De nada. Pero lleva 10 años. Sí, pero yo voy a intentarlo otra vez. Y uno dice: ¿pero cuándo se va a graduar de algo? Hay gente que lleva 20, 30 años en la iglesia y sigue lidiando con el mismo pecado, sigue teniendo las mismas circunstancias, sigue viviendo sus mismos
desánimos emocionales constantes, siguen una montaña rusa de emociones. ¿Sabe por qué? Lo que dice el pasaje, porque usted escucha pero no hace. Pastor, yo quiero tener un cristianismo fuerte, yo quiero poder permanecer hasta el final. Escuche y haga. Ese es el consejo bíblico. Yo no puedo impedir que sobre los de MSI no hayan circunstancias. Ya quisiera yo sobre mí mismo poder hacer esas declaraciones y ese tipo de cosas. Sin embargo, la vida nos ha enseñado a todos, creo, que las circunstancias vienen y van, que hay días soleados y hay días lluviosos, ¿cierto? ¿O todos los días son soleados? No, hay días lluviosos y hay días soleados. La profundidad y la madurez espiritual no va a venir sino a través de mucho esfuerzo continuo por oír y obedecer la palabra. Hay quienes me dicen, pastor, es difícil permanecer en Cristo, es difícil realmente obedecer la palabra de Dios. Qué difícil que es, pastor. Es más difícil vivir una vida en desobediencia y pecado y al final terminar en el infierno, se lo aseguro. Derribe esas mentiras en su mente, derribe esas barreras que quieren justificarle a usted para no vivir y caminar en obediencia a Dios. Pastor, qué difícil es dejar el pecado. Le aseguro que no es difícil, sino en su mente, que está convencida por el maligno que es difícil. Pero es más difícil las consecuencias del pecado diariamente en tu vida. Y al final una pérdida total. Te están robando, te están mintiendo. No te engañes más. Es más difícil vivir una vida separado de Dios que una vida en Dios. Pastor, entonces la vida en Dios es fácil. No, no he dicho eso. No he dicho nunca que sea fácil. He dicho que es mejor y más fácil que aquella. Eso sí lo dije. Hay gente que piensa que es más fácil vivir en el pecado. Déjeme decirle que eso no es cierto. Esa vida es triste, es vacía, es apática. ¿Sabe qué produce el pecado en la gente? Ganas de morirse. ¿Sabe qué produce el pecado en la gente? Deseos de ya no vivir más. ¿Sabe qué produce el pecado de gente? Vacíos que no son saciados con nada y se meten en una cosa y se meten en otra y no encuentran saciarse. Eso produce el pecado. Comen, pero no se sacian. Sin embargo, cuando nosotros venimos a Dios, y ahora lo decíamos en la canción, si te tengo a ti, lo tengo todo. Esa canción es bonita, pero yo sé que mucha gente canta esa canción, pero su verdad no es esa. Porque ellos dicen, bueno, Señor, pero también necesito esto y esto y esto para sentirme bien. Avancemos un poquito. Jesús, antes de decir esto, hay 4 o 5 versículos muy fuertes de la Biblia. Y es donde Él le dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les mando? Ese es el contexto de que Él viene hablando. El final de este sermón, la gente queda maravillada con Jesús y dicen todos, wow, es que este habla como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Ese es el contexto final. Ahora, ¿por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les mando? Es lo que anticipa este verso. Ahora, hágase una pregunta reflexiva hacia usted mismo. ¿Cuántas cosas he oído de Dios que no obedezco? Entonces el pasaje nos desnuda a todos y nos dice, ¿por qué usted viene y me canta diciendo, Señor, si tú no haces lo que yo te mando? Y no estoy hablando de que me obedezca a mí, no estoy hablando de que obedezca al líder, estoy hablando de que le obedezca a él. No estoy hablando de que ni siquiera obedezca lo que yo interpreto de la Biblia. Estoy hablando de que obedezca lo que usted ha entendido por la propia revelación del Espíritu en su vida. Porque acá también se da el tema de la manipulación.
Y así dice el Señor, límpieme la casa 3 veces por semana. Y empieza el chiringuito cristiano. Un vacilón. Déjeme decirle que usted debe obedecer totalmente a la palabra de Dios. ¿Cómo puedo obedecer algo que desconozco? ¿Puedo obedecer algo que desconozco? No puedo. Verdades jamás antes dichas fueron las que Jesús dijo en ese sermón. Jesús le dijo a los fariseos y a todo el pueblo, ustedes llaman Señor, pero no hacen lo que yo les mando. ¿Sabe por qué sus vidas son débiles y caen? Porque ustedes no están fundados en mi palabra. Ustedes me oyen, pero no hacen lo que yo digo. No es muy diferente a la realidad actual. Yo personalmente, como pastor, tengo que reconocer que después de 20 y tantos años en Dios, ha sido más lo que he oído que lo que he obedecido. Sí. Pastor, ¿no le da vergüenza? Sí, pero es la verdad. Si yo obedeciese todo lo que he escuchado, volamos. Ahora usted dice, pastor pecador ese, no quiero un pastor así. Bueno, vaya donde uno que le diga que él es perfecto y vuela. Yo no. Yo estoy cada día esforzándome, cada día trabajando conmigo mismo, cada día orando, cada día leyendo la palabra, cada día esforzándome por obedecer la palabra. Porque esto no se logra en un abrir y cerrar de ojos. Pastor, usted está diciendo que usted desobedece la palabra. Probablemente, quizás. ¿Y cómo, pastor? ¿Cómo usted, si es el pastor, nos dice eso? Bueno, yo no creo que todo lo que la Biblia diga y que yo lo entienda todo. Entonces creo que hay cosas que tal vez desconozco. Ahora, lo que sí le puedo decir es esto. Las pocas cosas que he entendido de Dios, las obedezco. Las pocas cosas que tengo una claridad total y plena en Dios, las obedezco. ¿Y sabe cuál ha sido el resultado? Bendición. No hay otra. ¿Cuál es la consecuencia de la desobediencia de cualquiera de nosotros? Dolor, tristeza. Avanzo un poco más. Jesús da este sermón y a alguna gente no le gustó. Alguna gente le entró por aquí y le salió por aquí. Jesús dice que el hombre o la mujer que toma las palabras de Dios y las aplica a su vida es la persona sabia. Dígale al que tiene al lado, vuélvete sabio esta mañana. ¿Cómo me puedo volver sabio? Oyendo la palabra y obedeciéndola. Avancemos otro poquito. Voy a darles un segundo pasaje para ir rematando esto. Le hago una pregunta mientras rematamos esto. ¿Cómo evaluarías tú la clase de fundamento con el que estás construyendo tu vida? De 0 a 10, ¿en dónde te ubicas? No me responda a mí, respóndase en su propio corazón. Si usted dice, me ubico en un 5, bueno, ¿ahora qué necesitas para llegar al 10? Porque ese 5 no te alcanza. Me ubico en un 1, pastor. Bueno, ese 1 menos. Hace poco yo entré en una evaluación personal. Y en una evaluación personal de un proceso de coaching, me hacían la pregunta, bueno, ¿cuál es tu cuidado físico que das de ti mismo? Me tuve que poner un 0. Usted dice, pastor, un 0, sí, un 0. No hago ejercicio, no como a mis horas, no tengo un plan nutricional, camino poco. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto me estoy cuidando? Nada. Ahora, ser sincero a veces es feo. Yo quería como ponerme un 2 o un 5. Yo no quería ser el más malo. Yo no quería ser del que se rieran. Pero esa es mi verdad. Y la única manera de poder cambiar es reconocer mi falta, es reconocer mi pecado. Es decir, la verdad, estoy mal en esto. Y necesito hacer algo para cambiar esta verdad.
Pero muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Bueno, yo no estoy tan mal, pastor. Yo camino de la cama a la refri, de la refri al sillón, del sillón. No, usted se está engañando a usted mismo. El cristianismo de los menos malos. Usted se conforma con venir los domingos a la iglesia y ya eso está, ya con eso hay que aplaudirle a usted porque qué esfuerzo, wow. No nos conformamos con vivir una vida realmente íntegra y en santidad. No, con ir a la iglesia está más que bueno. La misma tormenta que va a derribar la vida del que no obedece la palabra de Dios es la misma tormenta que va a golpear a aquel que va a permanecer. No hay ningún atajo, no hay ningún método rápido para esto. Dios dijo que la única forma de permanecer es oír y obedecer. La obediencia a Dios debe de ser total. Juan 3:21, el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué hace el que, qué es lo que hacemos? El que practica la verdad viene a la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es esa luz. Yo debo de venir a esa luz para que todas mis obras sean expuestas ante ella. Pero ahora yo me conformo con decir, bueno, yo soy mejor que él porque yo oré hoy más. Y empezamos a comportarnos como el fariseo actual, que siempre vive comparándose con otros, porque no puede venir a la luz de la palabra, porque sus obras malas serían expuestas y se darían cuenta que no son tan buenos como se creen. Ese tema ahí está también. Ahora sí, rematemos con este pasaje. Santiago 1, 22 al 25. ¿Están listos? Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dígale al que tiene al lado, agárrese. Prepárese. Respire. Y si tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu nos dice. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la perfecta ley que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Qué le parece ese pasaje como para memorizar? Usted debería de memorizar ese pasaje. Usted debería de saber ese pasaje de memoria. Me gusta la forma en la que lo dice la Nueva Traducción Viviente. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. ¿Qué le parece si le dice esto al que tiene al lado? No solamente escuche la palabra, debes de ponerla en práctica. Vamos, dígaselo con confianza, sin miedo, no le van a pegar. Dígale, no solo tienes que oír la palabra, tienes que ponerla en práctica. ¿Qué le parece? Ahora nosotros mismos debemos de decirnos, no solamente debo de oír la palabra, debo de ponerla en práctica. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, hay gente que viene a la iglesia y piensa que es cristiano porque viene los domingos a la iglesia. Usted está engañado. Hermano, hermana, si usted piensa que usted es cristiano porque viene el domingo a la iglesia, déjeme decirme que usted está lejos. El cristianismo es más que venir un domingo o una vez al mes a la iglesia. Pastor, pero yo canto. Yo soy líder de alabanza. ¿Y quién le dijo a usted que ser cristiano es ser el líder de alabanza?
¿Recuerdan qué significa la palabra cristiano? Cristos pequeñitos. Era un nombre despectivo que se le puso a los primeros creyentes porque en su forma de comportarse, en su carácter, en su carisma, eran similares a Cristo. Si usted no se parece ni un poquito a Cristo, usted ni siquiera debería llamarse cristiano. Ay, ese no es el tema, así es que sigamos. Si usted tiene oídos para oír, oiga. Sí, alguien un día dijo algo, pero otro día se los cuento que me acordé ahorita y me hizo reír. Es que esta persona decía, Gigi Ávila es el único que va a ir al cielo, dice, porque él predicaba muy fuerte. Y entonces decía, y solo él se va a salvar, decían. Claro, porque era más fácil pensar eso que escuchar la palabra de Dios a través de él e intentar llevarla a la obediencia. Entonces era más fácil desacreditarlo a él que obedecer lo que salía de Dios de él. Y eso pasa hoy en día. Queremos ir a un lugar donde nos digan que todo está bien, aunque yo ande mal en pecado. Y lo importante es que usted prospere, varón. Lo importante es que usted diezme y ofrende. Si es un sinvergüenza, si es un choricero, no importa. Lo importante es que traiga el diezmo. Déjeme decirle que no. Ese diezmo tuyo no lo quiero. Vaya a ese al otro lado. Pastor, pero usted tiene necesidad. Pero aquí Dios provee. Ni necesito manipular a la gente para que dé, ni necesito recibir cosas que Dios no quiere recibir. Hay cosas que Dios no recibe. Cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta del libro de Malaquías que él dice, ¿sabe qué quisiera? Como cerrar el templo para que ustedes ni siquiera puedan traer mi ofrenda. Dice eso la palabra de Dios, porque la forma, el corazón con el que ellos traían la ofrenda no era bueno. Y dice, ustedes no saben que yo soy Dios y mi nombre es grande sobre toda la tierra. Un error que cometen muchas personas es que piensan que se necesita de mucho para hacer grandes cosas. Y déjeme decirle que Dios con lo poco o con el nada hace todo. Pero muchas veces nosotros no pensamos así. Si solamente 100 personas decidieran donar 10,000 colones al mes para ayudar a familias pobres, se recaudaría 1,000,000 de colones al mes, 12 millones al año. Y se podría dar una buena ayuda, tal vez, no sé, a 20 familias al mes, tal vez. Fue fácil, pero se ocupó de un poquito de muchos. Pero muchas veces nos cuesta trabajar juntos y queremos ponernos de acuerdo nosotros. Déjeme ir casi concluyendo. Santiago nos enseña que la palabra de Dios es un espejo sobrenatural que desnuda nuestro corazón. Muy por encima de lo superficial, Él trae y expone lo más profundo dentro de nosotros. ¿Soy yo fiel con mis palabras y con mis acciones? ¿Vivo mi vida como un verdadero cristiano o simplemente tengo el título de cristiano pero estoy lejos de serlo? ¿Me esfuerzo por amar a aquellos que han decidido levantarse contra mí? En estos días fue vacilón porque yo tengo un vecino muy amado que se molesta porque los lunes nosotros parqueamos muchos carros y los miércoles también, entonces se hace una fila de carros, ¿verdad? El bandido llamó a la municipalidad y llegó un día a la municipalidad, que porque habían tantos carros ahí, ¿verdad? Ya al final se resolvió. Pero yo salgo al otro día de mi casa y entonces veo a la persona y entonces yo sonrío, buenos días. Y la persona se extrañó porque probablemente esperaba que yo estuviera, ¿qué? Molesto o enojado. Pero yo no estaba ni molesto ni enojado. Yo estaba pensando, ¿qué será lo que Dios quiere hacer? En estos días estaba ahí vendiendo algo y me acerqué y le compré.
y le saludé otra vez. ¿Sabe una cosa? Porque si nosotros somos iguales a los del mundo, entonces ¿qué diferencia habría? Si nos comportamos igual que ellos. Hablaba un hermano conmigo hace un rato y me dice, pastor, voy a ir a la televisión, voy a ir a tal lado, voy a denunciar a mi vecino. Y yo le decía, no, no haga eso, haga esto otro. Porque si nos comportamos igual a ellos, ¿qué diferencia hay? ¿Me está entendiendo? Ahora, ninguno de nosotros quiere poner la otra mejilla hoy en día. ¿Sabe quiénes queremos ser nosotros? Los que golpeamos. Ninguno quiere ser el que pone la otra mejilla. Hoy todos queremos ser servidos, pero no queremos ser de los que sirven. Sin embargo, la Biblia dice que es más grande el que sirve a los demás que el que es servido por los demás. Sin embargo, al parecer ahora todos quieren ser autoridad, pero tienen un propósito equivocado de los puestos de jerarquía en Dios. Porque ellos entienden que el que está arriba es el que más prospera, que el que está arriba es el que más recibe, que el que está arriba es el que es atendido, es al que le jalan la maleta, al que le dan el agua. Jesús no nos enseñó así. Jesús fue un modelo de servicio, de diligencia, de amor por la gente. Jesús no vino a ser servido, vino a servir. Pero usted solo porque tiene un título o un cargo, ya usted está esperando que lo atiendan. Ya usted está esperando que le pongan alfombra para entrar. Usted es uno más en Dios. Usted es amado. Usted es valioso. Igual que todos los que aquí estamos. Aquí no hay uno que sea más grande. Aquí no hay uno que sea más especial. Ni usted, pastor, menos yo. Yo seré el más pequeño entre ustedes quizás. Porque el que quiere ser más grande, dice la Biblia, que se vuelva servidor de todos. ¿Quiere saber usted quién es el más grande en MSI? El que más sirve. Ese es el más grande. ¿Quiere saber quién es el más pequeño? El que menos sirve. Pero en el mundo no se ve así. En el mundo el que es servido, uno dice, ese es el importante, ¿cierto? Si alguien viene y está siendo atendido y recibido, todos lo ven con admiración. ¡Wow! Y al pobre que está llevando el agua, que está jalando la maleta, ese es un cualquiera. Usted no ha aprendido a ver como Dios ve. Usted y yo necesitamos aprender mucho de Dios. Sigamos. El espejo de Dios revela las contradicciones que hay en nuestras vidas religiosas. Escucho la palabra de Dios, muy bien. ¿Estoy haciendo lo que Dios me dice? Voy a concluir con un verso, solo con uno. Quiero dos, pero voy a limitarlo a uno. Yo creo que esto ha sido suficiente para usted hoy, para que usted asimile, para que usted reflexione y para que usted tome decisiones. Sin embargo, voy a darle el pasaje de Josué capítulo 1, versos 7 y 8. Nueva Traducción Viviente dice, sé fuerte y muy valiente. Sé fuerte y muy valiente. Dígale que tiene al lado, el cristianismo no es para cobardes. Mantenerme en la palabra de Dios no es para débiles. Esto no es para débiles. Lo más fácil es ser como la mayoría. Pero qué difícil nadar contra corriente, ¿cierto? Sé fuerte y muy valiente, le dijo Dios a Josué. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en todo?
No se desvíe de la palabra ni a derecha ni a izquierda. Esfuérzate, sé valiente. No te desvíes. Pastor, pero yo veo que aquel está yendo por allá. Manténgase firme, sea fuerte, sea valiente. Confíe en Dios, confíe en su palabra. Siga caminando. No se desvíe, no se distraiga. Y todo te va a salir bien. Verso 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en el día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Por cierto, le animo a que estudie la palabra prosperar, porque muchas veces la gente liga la prosperidad solamente con plata porque no entiende lo que representa. Y yo diría que la palabra prosperar, aunque tiene que ver con finanzas, con recursos, con cosas, es el significado más pequeñito y más pequeño de lo que representa la palabra prosperar. Porque hay cosas, cuando la palabra prosperar se entiende, nos damos cuenta que habla de tener aquellas cosas que el dinero no puede comprar. Y el chiste es, y para todo lo demás, no. Usted y yo necesitamos volvernos no solamente lectores de la palabra. Recuerdan que Santiago habla de un espejo y dice que hay gente que llega y se ve rápido y entonces cuando sale de ahí ya no se acuerda cómo era. La Biblia no es un libro solo para leerlo, es un libro para que nos muestre. Es un libro para estudiarlo, es un libro para quedarnos viendo lo que ahí dice y permitir que ésta nos muestre, que se profundice dentro de nosotros, que se vuelva vida en nosotros. Y que cuando nosotros salgamos después de leer la palabra, de estudiar la palabra, de meditarla de día y de noche, entonces esa palabra tome vida en nosotros y cambie nuestras vidas, nuestros entornos. Y todo empiece a prosperar en nosotros. Pastor, ¿cómo concluiría este mensaje? No seas solamente oidor. Debes oír y hacer. Si quieres permanecer firme en tu cristianismo, debes de oír y hacer. El último pasaje, póngase de pie, por favor.